Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí de regreso con un nuevo video tutorial en el cual estaré enseñando a configurar el micrófono para poder utilizar con Adobe Audition de una manera fácil y sencilla. Estas configuraciones que vamos a realizar en el día de hoy son exactamente pues para un portátil Sony Bios. Si ustedes pues hacen estas configuraciones para su PC y les funciona, pues adelante. Dicho esto, como siempre, pues les invito a que se pasen por mi canal, se suscriban, que es gratis, activen la campanita de notificaciones y serán uno de los primeros en ver mis video tutoriales. Sin nada más que decir, vamos a empezar con este tutorial. Los vamos a ir al lado derecho, donde está el logotipo de la bocina. Vamos a dar clic derecho y los vamos a ir donde dice abrir mezclador de volumen. Aquí los abre esta ventana y los vamos a ir donde dice sonidos del sistema. Vamos a cerrar. Como ustedes ven, yo estoy utilizando Windows 10 y aquí nos sale estas opciones de reproducción, grabar, sonido y comunicaciones. Voy a cerrar. Para las personas que estén utilizando Windows 7, pues se van a ir a su panel de control. Se van a ir donde dice hardware y sonido y van a ir donde dice sonido. De esta manera pues les abrirá de igual manera la ventana de configuración y listo. Entonces yo lo hago para Windows 10. Entonces voy nuevamente en abrir mezclador de volumen, sonido y sistemas y cierro esta ventana. Entonces ahora sí vamos a empezar con la configuración. Los vamos a ir donde dice reproducción. Como ustedes ven, a mí me marca estos altavoces con un aspa de color verde porque yo tengo unos altavoces externos que están conectados al portátil. Si ustedes no tienen ningún altavoz conectado, pues les saldrá los altavoces de su PC o de su portátil por defecto. Entonces yo en mi caso lo tengo marcado de color verde de esta manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar, clic derecho y vamos a ir donde dice propiedades. Ahora los vamos a ir donde dice niveles. Yo en mi caso lo tengo al 100% los altavoces. Y ahora los vamos a ir donde dice opciones avanzadas. Aquí vamos a poner valores predeterminados. Y vamos a desplegar esta barrita. Los da varias numeraciones. Entonces yo por defecto pues voy a escoger la que está 16 bits a 48000 Hz calidad DVD. Eso ya depende pues de su PC o de su portátil que ustedes tengan. Yo en mi caso escojo esta de aquí. Y una vez que seleccionen dan en aplicar y aceptar. Ahora los vamos a ir donde dice grabar. Como ustedes ven, automáticamente pues me ha detectado mi micrófono que es el Samsung CO1U predeterminado y está seleccionado con un aspa verde. En un caso a ustedes no les detecte su micrófono, lo que tienen que hacer es desconectar y conectarlo nuevamente. Si ustedes con esa opción que hicieron pues y no les aparece, lo que van a hacer es lo siguiente: van en un espacio en blanco, clic derecho y van a dar donde dice mostrar dispositivos deshabilitados. Le marcan con un aspa así como ustedes miran en pantalla y entonces ahí les aparecerá su dispositivo. Yo en mi caso lo tengo ya por defecto pues que me ha reconocido y como ustedes ven, si yo hablo pues se mueve esta parte de aquí de los decibeles pues del micrófono. Entonces ahora seleccionamos, clic derecho, propiedades y los vamos a ir donde dice niveles. Yo por defecto lo dejo en 89 porque no quiero que a la hora de grabar con el Adobe Audition pues me sature. Entonces ustedes ya mirarán si les va bien en esta poniéndole 89 o lo pueden aumentar más. Yo en mi caso lo dejo de esta manera. Ahora los vamos a ir donde dice opciones avanzadas y como ustedes ven nuevamente me muestra esta barra para poder desplegar y tienen que hacer
de que haga como configuramos en reproducción. De esa misma manera también tenemos que poner en grabar. Entonces yo en mi caso pues seleccioné canal 1 16 bit a 48000 HZ calidad DVD. Selecciono y así pues está configurado tanto en general como en grabación. Y marcamos estas casillas con un aspa. Damos en aplicar y aceptar. Damos en aplicar y aceptar. Así pues ya hemos configurado correctamente nuestro micrófono. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Adobe Audition. Vamos a abrir. Y ahora los vamos a ir donde dice edición, preferencias, y vamos a ir donde dice hardware y audio. Aquí, como ustedes ven, me muestra clase de dispositivo. Por defecto yo solo tengo esta opción, yo lo marco, la que viene por defecto. En entrada predeterminada pues es el micrófono que vamos a utilizar, el micrófono Samsung CO1U. Ustedes seleccionarán el micrófono que ustedes están utilizando, y la salida predeterminada pues la salida de los altavoces que yo tengo conectado a mi portátil. Si ustedes no tienen ningún altavoz, pues seleccionarán pues los altavoces por defecto que viene en su PC o en su portátil. Aquí donde dice reloj maestro pues lo dejo por defecto, lactancia igual y velocidad de muestra de igual. O si no, pues ustedes cambiarán pues a la velocidad que configuramos anteriormente. Yo lo voy a poner en 48 y doy en aceptar. Listo, una vez ya tengamos configurado pues ya el Adobe Audition, como ustedes ven aquí me aparece esta pestaña de aquí para poder ya comenzar a hacer de configurar para ya poder grabar. Un ejemplo, si yo doy en esto donde dice grabar, me aparece esta ventana ya de configuración antes de la grabación. En un caso ustedes no les aparezca esta opción donde yo estoy moviendo el mouse, se van a ir donde dice forma de onda, dan un clic y automáticamente les arroja esta ventana. La siguiente opción es irse a archivo, nuevo y archivo de audio. Y aquí vamos a configurar. Entonces yo borro esto y pongo prueba, velocidad de muestreo, es la que seleccionamos anteriormente, 48000. Canal, hay tres opciones que es mono, estéreo, 5.1. Yo en mi caso lo dejo en estéreo. Profundidad de bit son los 16 que seleccionamos, porque si ustedes seleccionan pues los 26 ya depende de la configuración que hicieron anteriormente. Yo en mi caso seleccioné 16 bits y damos en aceptar. Como ustedes ven ya los aparece la ventana de grabación y ahora lo único que les resta es comenzar a grabar. Entonces ahora voy a grabar para que ustedes puedan apreciar cómo se graba con el micrófono. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estoy grabando pues un audio para que ustedes puedan apreciar cómo graba en Adobe Audition. Como ustedes ven, pues ya se grabó el audio y ahora vamos a reproducir el audio. Vamos a dar un preview. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estoy grabando pues un audio para que ustedes puedan apreciar cómo graba en Adobe Audition. Entonces yo ya lo pauso y como ustedes ven pues estas configuraciones pues se ha realizado correctamente en Adobe Audition. De esta manera pues ustedes pueden ya configurar sus micrófonos para un portátil Sony Vaio. Si ustedes quieren configurar en un PC pues inténtenlo de esta manera y si les funciona pues me dejan un comentario. Ok. Espero pues te haya servido este tutorial. Si te sirvió, me dejes un me gusta, comparte este video con tus amigos y estaremos más adelante con un nuevo video tutorial. Sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.